Buenas tardes. Este es un encuentro espontáneo en el sentido de que varios compañeros, amigos de Roberto, hace cerca de un mes, pues lo sugerimos, lo acordamos y enfocar este recuerdo al lado magisterial de Roberto Fernández Iglesias. Porque en otros momentos, en otros espacios, se le ha reconocido como poeta, como el jefe de la tribu tunastral, como creador. Pero aquí particularmente el énfasis que sugerimos fue recordarlo o reconocerlo como el profesor que fue, como el maestro que fue. Estábamos de izquierda a derecha, Martín Mondragón, Lorena Valderrábano. A mí me place que esté aquí porque ella es una gran docente en la Facultad de Lenguas, pero se hizo aquí. Y fue alumna directa de Roberto. Yo creo que es una de las mejores generaciones que tuvo Roberto a su cargo. Jesús Humberto Florencia. Bueno. David de la Torre, Juan Carlos Vázquez. Yo soy José Luis Herrera. Faltan dos, pero aquí están. Marta Arismendi y Gerardo Mesa son parte de este grupo, pero en este momento se encuentran en Tlaxcala, verificando la tradición histórica que se registró en ese estado y participando en un coloquio. Pero cumplieron ambos, esto es a nombre de ambos, de Gerardo Mesa y de Marta Arismendi, son las palabras que ellos dedican a esta actividad. Bien sabemos que esto es un conversatorio y nos disculpamos por no estar presentes, pero desde el fondo de nuestra alma y con el corazón en la mano, ya empiezo a personalizar. Te digo, gordo de mis amores, que aunque así, a la distancia y con otra voz, estoy contigo. Si la vida es un resorte, nosotros brincamos a su ritmo. ¿Recuerdas cuando volví a la facultad de hija pródiga, aquí la que habla es Marta, como me bautizaste? Solíamos discutir los avances de lo que en ese tiempo era mi tesis y me decías que te congratulabas de lo que hacía. A todos nos decías que tú no dabas calificación de 10 porque nadie se la merecía, y con mucho orgullo grito que a mí me la diste, jamás lo olvido. Y luego ese momento de conexión, el 29 de agosto de 1986, cuando en tu querido Panamá, junto con tu también querido Torrijos, brindaste por mí, a las 5 de la tarde, muy lorquiana frase, porque estaba presentando mi examen profesional. Qué maravilla de hombre fuiste, eres y serás, ya te conjugué el verbo. Las tantas veces compartiendo con ti y su gentil y linda madre, sin ti y con su gentil y linda madre. Solo se transforman los sueños y sí, junto contigo, los he trocado en realidades, como aquella que vivimos en las grutas de la Estrella, en donde nos enseñaste cómo vivir ese momento y cómo refrescarse. Agua mineral, hielo, sal, limón y pa' dentro. Después en Ixtapan con mis pollos y toda su descendencia, debajo del árbol, comiendo tlacoyos y bebiendo ron con coca. Aquí queda todo y nos quedamos con el recuerdo de la pieza que bailamos con un disco de la Sonora Santanera y Sonia López, allá en la casa de los Beltrán. Qué noche tan especial, tan bella, tan mágica, con todo y el tantán. Sí, aquí queda todo, hasta la química esa que hubo entre nosotros cuando compartiste mi emoción al tener, después de tantos años, un departamentito propio en el que mis hijos gozaron con tu presencia, tu plática y tu gusto por la vida, sobre todo Pavel y Geraus, tan cuates de por aquello del americano. Cuando allí estuvimos revisando lo que luego sería el trabajo de titulación, muchas horas y solo tomaste agua porque no había más, ni siquiera pan, qué cosa, ¿no? Luego encuentros fortuitos aquí y allá, dos que nos permitieron estar en tu dichosa. Una ocasión que fuimos Gerardo, Pavel, el nene y yo. Comimos, y otra de noche junto con Flor Cecilia y su pareja, en la que nos convidaron a arroz con cocolón y tomamos ron panameño, mucha plática. Entendí entonces que era la despedida, que ya nunca más juntos para compartir, que si había algo tendría que ser por teléfono cuando fuera posible. Mi madre murió en octubre de 2017 y no pude avisarte porque no había manera, porque tú dijiste, la muerte deberá ser, el alargamiento, la pérdida de la atención, y así es, ella se alargó y se perdió en el limbo, y yo seguí aquí, sin verte, sin ti, sin nosotros, para alargarme en ti y regocijarme, atrapada en tu cuello, llorando como otras tantas ocasiones, para que me consolaras. Porque si la vida es un resorte de química y sueños, nosotros, mi familia y tú, hicimos química y respondimos a la vida y a la muerte con entereza,
algo que ahora es tan difícil, tantas cosas que podía expresar, pero somos muchos para hablar y toca el turno a otro, en fin. Aquí queda todo, hasta la química, porque tú, terco hasta en tu muerte, no podías morir en un día cualquiera, como un simple. Tenías que hacerlo en uno especial para que se uniera con tu vida y con tu muerte y fueras recordado ahí, justo en ese y con ese, el 23 de abril, día del libro, del que hiciste parte de ti y contigo, con todo, hasta siempre, querido mío, con el cariño de siempre, por siempre y para siempre, Marta Elia. Salud y pesetas. Pues esto lo envía de parte de Gerardo Mesa y Marta Elia. Lorena, pues empezamos. Gracias, buenas tardes. Bueno, en respuesta a la invitación de José Luis para acudir esta tarde a conversar sobre Roberto, bueno, pero primero quiero aclarar que efectivamente yo me formé aquí y efectivamente el 50% de mi formación correspondió a Roberto Fernández Iglesias, el otro 50% a Eugenio Núñez Ang. De eso soy producto de esta facultad. Y en este sentido, bueno, quiero compartir un poquito más que experiencia, algunas reflexiones sobre el tema que nos convoca, que es el magisterio, así muy formalmente, el magisterio de Roberto Fernández Iglesias. Cuando lo conocimos, allá en el 78, encontramos a un profesor, a un docente muy peculiar, muy fuera de los estándares. Era un hombre muy inteligente, es un hombre cuya inteligencia siempre se manifestó y generaba respuestas polarizadas. Realmente la necesidad de aprender de él y el miedo que mucha gente le tenía. ¿Por qué? Porque Roberto era transgresor, fue un transgresor toda su vida. Era un hombre al que le gustaba plantear retos, porque le gustaba vivir con retos. Era un profesor gritón, mandón, grosero, irrespetuoso, irreverente, directo, intransigente, totalmente intolerante ante la ignorancia y la hipocresía. Entonces, bueno, eso generaba la polarización que en la facultad existía en torno a su presencia y a su quehacer como docente. Lo que yo quiero compartir de esta experiencia, que fue de muchos años, el mismo Roberto solía platicar que soy la persona que más firmas tuvo de él en el transcurso de la carrera. Silvia Con. No, porque no fue asesor de Silvia Con. Fue mi docente de muchas materias, fue mi asesor de tesis y también en mi acta está su firma. Sí, claro. Entonces, no lo presumo yo, lo decía él, lo platicaba él. Pero bueno, ¿qué tengo de Roberto? Tengo, como decía, que es un hombre inteligente y en su docencia lo que siempre estuvo propiciando fue el ejercicio del pensamiento, el pensamiento encaminado a la producción del conocimiento. En este sentido, quizá eso empiece a explicar muchas de sus actitudes y de sus estrategias docentes, pero le gustaba propiciar que los estudiantes se encontraran con ideas y que al tenerlas consigo no solo las comieran o las repitieran, como suele ser desgraciadamente hasta la fecha una práctica continua. Él quería que conociéramos a las ideas para pelear contra ellas, para cuestionarlas, para tratar de desmenuzarlas y en ese sentido transgredirlas y generar las propias, generando entonces conocimiento. De redacción, de teoría literaria, de crítica literaria, de periodismo, de cuento, de seminarios de investigación. Siempre en el trabajo de Roberto lo que fundamentalmente prevalecía era la necesidad del pensamiento racional. Siempre en una formación bastante congruente y bastante rígida en el sentido del saber, siempre exigía la explicación para poder ir más adelante. En este tenor, bueno, se fue gestando como docente, aparte de la formación que permanentemente estaba buscando en aquel entonces CICE de la UNAM, donde nutría esa fortaleza que le permitía exigir en una facultad de humanidades, en una carrera de letras,
donde llegábamos, claro, sí, por amor al arte, pero donde también entonces él nos decía, espérate, no nada más es el arte, no nada más es lo que te gusta, es que hay un proceso de formalización de los estudios literarios. Se puede llevar a cabo y se debe llevar a cabo el estudio científico y formal de los estudios literarios, lo cual causaba, por supuesto, el shock entre la comunidad de la licenciatura en letras. Pero finalmente la historia le dio la razón, y la historia nos vino a enseñar que para cuando ya este tipo de estudios se aceptaron en la licenciatura, que ya no era en letras españolas, sino en letras latinoamericanas, hacía rato, mucho rato, que él había incidido con las primeras intenciones y las primeras propuestas de este tipo de trabajo. Entonces, en ese sentido también debemos hablar de que pues fue innovador tanto en la práctica docente como innovador en el tratamiento del objeto de estudio que nos mantenía aquí y que, bueno, era precisamente el estudio de la literatura. En este sentido, lo que también quiero compartir con ustedes es que alguna vez llegó y me dijo, te voy a prestar este libro, no sé cuándo te lo voy a pedir, quizá en un mes, quizá en 3 años, quizá en 20 años, quizá nunca. Y dije, bueno, pues lo voy a leer. No entendí por qué me dijo eso, pero me dijo, quiero que también rija tu vida, porque rige la mía. Un librito chiquito de no más de 100 páginas, de un autor argentino, Aldo Pellegrini. Cuando yo lo leí, entendí lo que él quiso decirme, y a la fecha, y después de 40 años de servicio en el magisterio, sigo teniendo vigente, como vigente lo tuvo él hasta casi el final de ese ejercicio docente. Y es un libro de Aldo Pellegrini que justamente se titula Para contribuir a la confusión general. Les voy a compartir muy rápidamente 3 ideas de este libro que son las que mueven ese trabajo de Roberto, generado en sus estudiantes allá en los años finales de los 70, durante los 80, y que a muchos de nosotros nos ha marcado en la práctica docente también. ¿Por qué? Porque es un texto que encamina, sobre todo, a una conciencia de vida, pero dicta también las pautas para una forma de ser y de hacer, que implica un desarrollo integral donde está integrada, por supuesto, la tarea docente. Una de las ideas de este texto dice: la vida no responde a leyes fijas, lo único realmente fijo es la inevitable transformación del hombre, paralela a la inevitable transformación del mundo, y ningún pretendido orden puede detenerlos. Pero también es fija la inmensa estupidez humana. Esta estupidez es la verdadera enfermedad del medio social en que vivimos, y a ella hay que atribuir la mayor parte de los males de este mundo. No debe confundirse con la inocencia de la que dependen las más puras cualidades creadoras. La estupidez es tortuosa, maligna y enemiga despiadada de los valores humanos más altos. De estas ideas desprendemos, evidentemente, una forma de ver el mundo, una visión de mundo, y en consecuencia los actos que están implicados. Estas ideas estaban implicadas en el ejercicio magisterial de Roberto, y no solo en su ejercicio magisterial, sino en todo lo demás que él es, y que habla de una formación integral, compartida en abundancia con todos los estudiantes que quisimos aprovecharlo. Porque si algo fue Roberto, fue generoso. Si algo fue Roberto, fue humilde. Y si algo fue dador de sabiduría. Que sus maneras no eran las más ortodoxas, es verdad. Que sus gritos asustaban a muchos, es verdad. Que sus leperadas asustaban a las buenas conciencias, pues qué negarlo, ¿no? Pero él estuvo allí y estuvo así. Y entonces, en el ejercicio de estos valores, fue, como les decía yo hace un momento, fue regañón, fue gritón, fue intolerante, no lidiaba, no mediaba con la mediocridad, no mediaba con el sinsentido. Y eso, pues bueno, sabemos todo lo que le implicó como repercusiones, y sin embargo las asumió, de tal forma que, por ejemplo, nunca fue docente de tiempo completo de esta facultad, pero bueno, sin embargo estuvo y permaneció. Con el paso del tiempo, cuando yo regresé de una estancia que tuve fuera de México, lo reencontré y su actitud magisterial había cambiado. No sus principios, pero sí su actitud. Estaba cansado.
Y entonces su rigor había tomado un tono mucho más laxo, y alguna ocasión, después de que yo me escandalicé cuando había aprobado estudiantes de redacción que en la vida yo creí que él pudiera aprobar, me dijo: mira, yo ya me cansé de estar siempre bregando contra corriente y contra el aire. Entonces yo ya he asumido una actitud que es una actitud de pensamiento que se llama, o que designo como cinismo crítico. Es decir, ok, alumno, ¿cuánto necesitas para mantener tu promedio? Ahí está, déjame leer en paz. Y entonces puso distancia. Sin embargo, los abusados, los inteligentes, nunca dejaron de ir a preguntarle, nunca dejaron de ir a leer, nunca dejaron de ir a cuestionar todo lo que él proponía como lecturas, y que los demás decían: bueno, pues si me está diciendo que me da el promedio y no tengo que leer todo eso, pues qué bueno, y se sentían ganones. No sé cómo les va en la vida, pero en el entretanto él siguió trabajando ya desde otro enfoque. Hablaba con quien quería hablar sobre lo que había que hablar, fuese teoría literaria, fuese seminario de investigación, fuese cuento o taller de cuento o lo que fuese. Entonces su oferta siempre estuvo abierta. Los abusados la tomaron, los que no quisieron dijeron: bueno, pues me voy, y los que dijeron: pues me vale y qué bueno, ya no tengo que ver con él, pues obtuvieron su calificación. Ese cinismo que también a él le dolía, en un momento dado lo encaminó a una conciencia mayor de que finalmente el que llega a la universidad llega adulto y llega a saber qué quiere saber, y si aprende o no aprende es su asunto, no el de los profesores. Las materias ahí están siempre, y en ese sentido consolidó la noción de su cinismo crítico como un cinismo hipocrítico, donde entonces siempre había la posibilidad del diálogo, pero tenía que ser a través de la necesidad del otro para entonces poder dialogar. Y de esa forma siempre cumplió. De todas formas estuvo presente su riqueza intelectual como docente, y estuvo el resultado de los diálogos con él, porque además era en ese sentido muy también dado a la conversación. A él no le gustaba ni que la gente recibiera cátedras, ni que la gente estuviera solo repitiendo información. En ese sentido, creo que quienes fuimos formados por él a lo largo de su trayectoria magisterial, si le llamamos así, entendimos finalmente que Roberto no solo era el maestro de las asignaturas. Roberto es un maestro de vida, es un maestro de formación integral que marcó la vida de muchos de nosotros y que la sigue marcando. Por eso en este pequeño recuerdo sigo hablando en presente de Roberto. No he ido a los homenajes, no pienso ir a ninguno, porque para mí Roberto sigue vivo. Su quehacer integral de docente, de amigo, de compañero, de prácticamente más de 35 años, está vivo y no se va a acabar porque él físicamente no está. Entonces, para recordar, para hacer énfasis en este recuerdo de la docencia que yo tengo de él, cierro rápidamente con una última cita del mismo libro que les digo que alguna vez me prestó y que marcó mi vida como marcó la de él. Dice, espérenme, es esta, ya se me perdió la ficha. Porque él nos enseñó a fichar, y desde entonces yo sigo fichando toda la vida, en el mejor sentido de la palabra, aunque en el otro también con muy poco éxito, pero aquí está. Entonces les aparecerá el verdadero sentido de palabras como libertad, amor, arte, poesía. Palabras tan manoseadas y desfiguradas que el mal uso tan manoseadas y desfiguradas que el mal uso, por el mal uso, que se han vuelto irreconocibles. Quizá entonces comprendan, habla de todas las conciencias, comprendan que libertad significa simplemente un modo de realizarse con plenitud, que amor significa el más alto grado a que puede llegar la comunicación entre dos seres, y que las palabras arte y poesía no designan cosas inexplicables, sino una forma de comunión con el mundo y un modo de proyección del ser hacia los otros.
Eso era Roberto, eso es Roberto docente, eso es Roberto amigo para mí. Gracias. Gracias, en serio, Lorena Valderrama. Tenemos en el patio una vez a la semana un seminario de estudios bíblicos, y entonces ahí se organizó espontáneamente esto y coincidimos, y por eso estamos aquí tantos, pero es un conversatorio, está abierto a lo que se participe al final, ¿no? Hay libros de Roberto también para su venta. Aquí está Margarita Monroy, como egresada de letras también. Ahí está. Vamos a alternarnos. Ahora corresponde a Jesús Humberto Florencia. Sí, no, ping-pong. Solamente Martín exigió ser. No, está bien. Bueno, pero está bien. De cierta manera, pues cuando uno es, en este conversatorio es uno una revista, porque a lo largo de los años Roberto cultivó, así como dice Lorena, que le tenían muchos miedos, yo sí sé que también muchos no lo querían, pero lo más importante es que cultivó infinidad de amigos. Y entonces yo, ¿por qué digo la revista? Porque estoy arribando a un lugar en donde debieran haber mucho más personas que lo han querido y lo seguirán queriendo, ¿no? Como profesor yo no lo tuve, más bien fui coordinador de la licenciatura cuando él estaba todavía, y sí y peor, pero por los mitos, que precisamente lo que decía es intolerante, te va a hacer no sé qué, o sea, antes de conocerlo me habían hecho la imagen fea, turbia, y pues bueno, ni modo, ¿no? Pero todo lo contrario. Absolutamente todo lo contrario. Como me acuerdo, aquí hay una foto así con esa risa y ¡oh, maestro Florencio! Y al contrario, siempre dispuesto a platicar, eso sí me acuerdo, lo primero. Lo segundo, yo también soy revista porque no nací en estas tierras, me he ido incorporando no solo a los magisterios, sino a las letras. He sido privilegiado con eso, y en gran medida he sido privilegiado en seguir siendo publicado por Roberto. ¿Por qué? Porque apareció un primer texto por ahí, a veces medio escondido, ayuda de algún otro amigo como Félix Suárez, lo publicaba, pero quien lo difundió, quien me permitió conocer otros rincones más allá de Humanidades, más allá todavía de Toluca, y lugares que uno dice, todavía es esto Estado de México, y además muchos no querían ir. Hay rincones que no quieren promover sus textos, algunos sus razones tendrán, pero a mí Roberto y pues desde luego Margarita en ese encabezamiento, escondidos bajo el nombre de Tunastral, pues por ahí íbamos conociendo diferentes rincones del Estado de México, y viajando así mucho, ya vamos a llegar, ya merito, y ya vamos a llegar, pero hasta allá íbamos, o sea que eso es valiosísimo también. Magisterio, promotor también de lectura, promotor de autores, ¿no? Si no estamos tan escondidos muchos, en gran medida es también por esa labor, ¿no? Eso es importantísimo. Si su ausencia también nos va a perder mucho de esa dinámica, ¿no? La promoción y la amistad, ¿no? Entonces, esa es la parte que tengo más viva y me la llevaré siempre. Sigo con el arribismo porque fíjense, qué bueno que hay unas publicaciones de la presencia mexiquense, y hay fotos porque veo rostros jóvenes, si no lo conocían. Roberto, yo me traje uno que de los primeros años que lo conocí, igual a Margarita, me lo obsequiaron, o sea, es una publicación vieja de aves nocturnas, por lo tanto, bueno, hay varias aves nocturnas que ya se han ido, pero también hay aves nocturnas que también debieran estar aquí, de este lado y hablando, ¿no? Y la foto que aparece en las aves nocturnas es bellísima, ¿no? Es artística. Entonces esta también es una de las imágenes con las que uno conserva al gordo, ¿no? Al gordo Iglesias.
que espero que como cuates me permitan decir el Gordo Iglesias, ¿no? Entonces, porque es el maestro Roberto Fernández, ¿no? Siguiendo con esta idea de los ausentes, fíjense que, perdón de cariño, pues qué cabrón Roberto, en el año en el que se marcha por las calles supuestamente defendiendo la autonomía universitaria, prácticamente este año nos dice: váyanse al carajo, fue a la autonomía universitaria, mejor me voy, ¿no? Seguramente estaría por ahí, ¿no? Y tercer punto, porque también nos lo recordamos un poquito como poeta. Hay libros, seguramente, ni modo, como me brincaron y otros no hablaron, a lo mejor por ahí tenían algún poema pendiente. Me gustaría también acercarnos con él, con su voz. No, bueno, ya hace ratito lo imité un poquito, imagínenselo así, los que no lo conocieron, y seleccioné, hay un montón, o sea, nos la podríamos pasar un largo rato charlando y leyendo su poesía, recordándolo, pero aquí no nos permitieron meter ron, ¿verdad? No nos permitirían meter un roncito. Oh, no lo traje yo. Bueno. No preguntaría, Pásamelo. Sí. De esta colección, de la última colección que habemos algunos privilegiados de compartir esa bancada de estas publicaciones, que también de esta suma de letras, de libros, también otros ya han partido. Déjenme leerles algo, ¿no? Y que me gusta así como un poquito irreverente, ¿no? Para arrancarle, ¿no? Todo pasa de noche como los fantasmas, como los faros, como el amor, como yo mismo, que a la luz del día también juego al carnaval, y cuando escribo sin reír, soy cursi, perdón, mentira, no hay perdón posible. Vamos a burlarnos de mí en coro. Me encantó esa parte, ¿no? Es él, ¿no? Para que se llame, vamos a burlarnos de mí en coro. Aún con lo irreverente, con todo eso, se reía también de todo, ¿no? Se reía de sí y nos lo compartía esa risa. Un siguiente, están salteando, al fin que lo llamó poemas juntos y revueltos, así que los estoy leyendo revueltos, aunque estén juntos aquí. Amar es tirar alimento, amar es tirar alimento a los peces cautivos de un acuario. Creer es como desnudarse a medio patio y que nadie te vea. Morir es mentira, amiga, todo es una palabra inventada, a medio insomnio, con las calles a medio pecho, con el grito sentado en un trapecio, sin cadenas, para mecerse, a pesar de tanto, amo. Y lo cerraré un poquito con, aunque es una carta a Rubén en Guadalajara, así está titulado, pero tiene que ver con también, ahora ya nos reímos, pero él también sentía la muerte de otros. Carta a Rubén en Guadalajara, y fue en el marzo del 67. Y con esto concluyo. En caso de que haya tiempo y podamos, a lo mejor hago mi voz teatral. de voz. Y podemos leer otros poemas. Pero con esto cierro, ¿no? Ahora que estamos de centenario, me rasco las patas en tu nombre, porque en Guadalajara te descubren una estatua y alguien se para a la mitad del foro para hacer alondra de luz por la mañana, perdón que le llaman. Pero pasa en eso un niño sin calzones con llanto enorme. ¿Por la falta de Rubén? No, por la nalgada. Y el pelirrojo sigue hablando de ruiseñor y miel, y boberías y flores y mitos. Después que don Edelberto inscribió entre nuestros ilustres muertos a Mao y a Ho Chi Minh.
Rubén a lo mejor tendría tantas ganas de orinar como yo, pero solo le hicieron la cabezota y mis manos para rascársela, o para ponérselas en la cara como se las ponía. Y porque lo tienen así, sin se poder, es un error creo de edición, sin se poder defender, ustedes me dirán, los más, ¿me dirán? Si es de tipografía, le siguen soltando pendejadas y un señor de nombre Estrella le estrella un sonajazo o sonetazo. Y solo me queda decir, ya basta, carajo, déjenlo tranquilo, cabrones académicos, déjenlo como hace 50, 60, 70 años, mientras yo voy a rascarme las patas, dolido por no poder invitar a Rubén a echarnos un trago. Gracias. Gracias, Jesús. Agárrense. Sara Rivera, gracias. Ay, bueno, conmigo no es necesario, pero bueno, buenas tardes. Me dijo José Luis que este conversatorio era para hablar, y bueno, sí está en el cartel, sobre el profesor Roberto, y bueno, desde mi punto de vista. Entonces, con ese pretexto, pues voy a contarles de mi vida. Cuando entré a la Facultad de Humanidades, no solo yo, la generación, bueno, algunos de nosotros nos sentíamos, eso es parte de lo que dije en un homenaje que se hizo a Eugenio hace unos años en Metepec, pues nos creíamos mucho, estábamos estudiando letras, o sea, una carrera humanística. Entonces estábamos en un plan de no solo estudiante universitario, y claro, estoy hablando de literalmente otro mundo, porque la realidad era muy diferente, todo se hacía mal. Entonces veíamos así como con desprecio a los otros universitarios, ay, contabilidad, pobres, ¿no? Pobres superficiales. Nosotros estamos en el corazón, en la esencia de lo que nos hace humanos. Y entonces, en esa plataforma, y bueno, por influencia de los maestros de los primeros semestres, como Lorena, por ejemplo, pues en el plan de estudios, que era letras españolas, era semiflexible. A partir del cuarto semestre se abría la posibilidad, digamos, la carga de obligatorias disminuía para que pudiéramos optar. Entonces, en esa etapa, digamos, en mi generación, hasta el sexto semestre, bueno, no sé, pero el chiste es que antes de que se abrieran las optativas para nosotros, una amiga Silvia y yo, la doctora Araceli y yo, nos metimos a una optativa, nos inscribimos, o sea, llevamos una especie de sobrecarga, y porque entonces en ese tiempo Roberto, es que nunca en la vida, no me entra en mi disco duro así el profesor Roberto o el maestro, no hay modo de, precisamente por el tipo de docente que tuvo, ¿no? Entonces es muy difícil no decirle Roberto, porque era la única manera, el único vocativo al que hacía caso. Como lo saben muchas de los que estamos aquí, de los viejitos. Y entonces les digo, cuando yo estudiaba, cuando nosotros los que nos queríamos estudiábamos Roberto Fernández Iglesias era profesor de tiempo completo en la UNAM, en Ciencias Políticas, si no me equivoco, o por ahí, en algún, pero de la UNAM. Él era del DF, aunque ahora se llama Ciudad de México, para mí siempre será del DF, ¿no? Entonces, solo venía, es decir, solo impartía una materia optativa los viernes de 4 a 8, porque como vivía en el Distrito Federal y allí estaba su chamba, pues aquí era así como pues el hobby. Entonces,
solo estas materias de viernes de 4 a 8 de la tarde pues eran las optativas, no lo obligatorias. Y entonces, por eso, bueno, en vez de hablar de Roberto, vengo a presumir. Yo, los 3 cursos propiamente que tomé, las 3 firmas que tuve con Roberto, fueron por elección, es decir, opté por Roberto, porque muchísimos de mis, de contemporáneos, jamás pasaron por sus garras. Y por un lado, y por otro lado, es que no quiero repetir mucha información que ya dio Lorena, precisamente como alumna. Y efectivamente, desde la primera a la que nos inscribimos fue taller de cuento. Y pues se cumplió todo lo que dijo Lorena, es decir, y yo toda la vida tuve ese terror, toda la vida académica de estudiante, le tuve súper terror. Y tuvimos de hecho taller de cuento, así como estoy hablando de mi vida. Entonces éramos, Cintia y yo éramos las más chicas, porque los demás eran de semestres, pues ya iban de salida, la gran mayoría. Y entonces, pues tenían como un trato más estrecho con Roberto, por un lado, pero por otro lado, era eso. Entonces, pues, yo por lo menos estaba como perrito. Otra de las alumnas, allí fue donde conocí a Margarita. Margarita era, pues, una alumna de, quién sabe, de los grandes, para nosotros los grandes, no sé de qué semestre, de N semestre. Y Margarita, pues, era una alumna que platicaba mucho con otro, que iba un año antes, presentiéndonos a nosotros, Manuel, y platicaban mucho. Llegaba con su pañalera, tenía una trenza como de 5 metros, su pañalera, y Daniel era un bebé, era un bebé como de 1 año y medio, ya caminaba. Meses. No, sí, porque ya caminaba, pero ese era el problema en las clases, porque entonces, pues Roberto se sentaba, nos sentábamos todos, pero era imposible estar así en filitas, ¿no? Sino nos obligaba, y aún en su época de cinismo crítico, obligó siempre a la distribución espacial, es decir, en la mesa redonda. Pero entonces, en ese tiempo sí era bien en serio, porque sí, era terriblemente riguroso. El terror que le teníamos era, sobre todo, yo era por el rigor, pero era un terror, repito, elegido porque sabía que iba a aprender. Y entonces las clases, en este primer semestre con él de taller de cuento, pues nos sentábamos todos alrededor así y pues, se desarrollaba la clase. Pero Daniel andaba de ahí, y como Roberto siempre dejaba la puerta abierta, de así, espérate, porque así de pronto interrumpía su discurso, pues porque no se fuera a salir Daniel, y se iba a las escaleras, era en el salón de acá arriba. Entonces, esas fueron y claro, académicamente, pues me fue muy bien. Llegué cuando estaba leyendo el texto de Marta, que en esa época Roberto decía que pues era imposible sacarse un 10 con él. Y a mí, repetiría lo que dijo Lorena desde el punto de vista de la alumna, ¿no? De la alumna hacia él como maestro, porque precisamente rompía todos los esquemas, pero y las clases se desarrollaban no con el programa en la mano y de que, a ver, vamos a ver. Por supuesto teníamos que leer un chorro de clase a clase, ¿sí? De semana a semana. Es una cantidad que ahora ya es difícil encontrar, no sé si por los medios digitales o qué ocurre, pero repito, es otra época. Y entonces las clases, pues jamás en la vida usó el pizarrón, jamás era de, a ver, ¿tú qué leíste? Hasta el siguiente semestre, que fue literatura y sociedad, otra optativa. Entonces allí sí nos pidió, digamos, un comprobante de lectura, ¿no? Una reseña del texto, porque era un texto cada semana. Pero entonces, por ejemplo, desde mi primera experiencia como alumna de él,
me llamaba mucho la atención por esto, porque yo decía, no, pues con él hay que hablar así como que de Borges para arriba, ¿no? Entonces ni de chiste, trataba de, así, de cerrar la boca lo más posible. Y para mi sorpresa, Margarita, la alumna Margarita, y me sorprendía, ¿no? Porque entonces, repito, como sus clases no eran así de, bueno, el tema de hoy está y vamos a expon tú o te digo yo, sino era a raíz de ese tema, y entonces las 4 horas eran una conversación, ¿sí? Y aparentemente, y lo dijo en varias ocasiones, uno decía, bueno, ¿por qué estamos hablando de esto si la clase es cuento o lo que sea? Pues es que ahí fue cuando, como dice Lorena, no solo nos formó académicamente, sino como una formación de vida, una actitud. De él, igual que de Eugenio, tomamos una postura ante la profesión, es decir, ante los objetos de estudio, por un lado, pero por otro lado, a la vida. Entonces, hace tiempo creo que psiquiatra, alguien dijo que la personalidad, hablando de carácter, temperamento y todo, decía, la personalidad se define, bueno, no sé si ahora, porque ya dura más la adolescencia, pero antes, en nuestros tiempos, los universitarios ya éramos adultos, ¿no? Ya estábamos en la universidad. Entonces decía, sí, precisamente la personalidad se define alrededor, más o menos, los 18 años. Y entonces, pues imagínense, alrededor en la edad universitaria, llevar clases no de una materia, sino de la vida en general, de así ideología en el sentido más amplio del mundo. Entonces muchos de nosotros, bueno, digo, debería hablar, yo definí muchos valores, definí una moral a partir precisamente de esas conversaciones. Solo para darles ejemplo y para no verme tan egocéntrica, en una ocasión del taller de cuento nos pidió digamos un examen parcial, la entrega de un análisis y al final otro análisis, es decir, analizar y comprobar que ese texto era o no era cuento y por qué. Entonces, en ese trabajo intermedio, que por supuesto la mayoría tronó, yo saqué 75, y fue porque elegí mal el cuento. O sea, bueno, él me puso, ¿no? Porque elegí un cuento mal escrito, dices que está mal hecho, porque y ya me demostró la metida de pata, pero el chiste es que entonces, bueno, repartió a los que estábamos y uno de los compañeros era el Tigre, que se llevaba mucho con él. Bueno, el Tigre Toño, no sé cómo se llame, y también era de los grandes. El Tigre Toño, y entonces él no fue. Entonces, fulano, mengano, y claro, nos iba diciendo, porque ese es algo que muchos precisamente no soportaron de él, y que por él, a mí incluso me valió un comentario que no les cuento, muy odioso, esa forma que muchos consideraron agresión, ¿no? Consideraban agresivo cuando pues, nos decían así, esta es una pendejada. Bueno, ahora yo no me ofendía porque era cierto. Cuando trataba pero entonces yo no me lo tomaba personal y también fue por lecturas que me recomendaba. Pero en esta ocasión, entonces repartí. Margarita, es que de veras Margarita era así como estos deportistas de alto riesgo, ¿no? Porque Margarita sí le preguntaba, ¿no? Y cada vez que Margarita preguntaba, ahorita va a explotar, así, ¿no? Porque entonces, y Margarita se le ocurre decir, así, y bueno, Toño, no, pues no está, y Margarita, ¿y qué se sacó? Entonces, lo primero que me pensé, ahorita le va a decir a ti que te importa, te pregúntale en esto, pero no, bien.
reaccionaba para mi sorpresa y le dice, ay, pues, bueno, no dijo cuánto, pero yo entendí que reprobó, y entonces dice, ay, pero también, ¿cómo se le ocurre poner, habla del trabajo de Toño, dice que en el análisis, que el clímax, dice que el clímax está de la parte, de la página 120 a la 122. O sea, ¿cómo 3 páginas de clímax? No, los cuentos, el clímax de un cuento, a diferencia de las 9, el clímax del cuento es así, como el de los hombres. Para aumentar el terror, Margarita dice, y de las mujeres no. Yo dije, no, ampáranos, ahorita le va a decir, o sea, yo dime tú, o sea, contéstame tú. Pero no, Roberto, no, para nada, no. Y entonces nos olvidamos de las calificaciones y de las partes de un cuento para hablar de la sexualidad femenina, porque en esos tiempos, bueno, no las mujeres, pero bueno, sobre todo la frigidez de las mujeres. Entonces, siempre aprendíamos de más, bueno, los que queríamos, y yo siempre me tomé muy en serio. Y bueno, en esto del terrorismo, y que mucha gente lo tomaba como falta de respeto, gente que sí se sintió agredida, no voy a defender a ninguna parte, pero precisamente cuando llevé literatura y sociedad, estábamos así el grupo y todo, y en esa época, pues repito, era otra estructura en la misma facultad, entonces las calificaciones se hacían a mano. Sí salían las listas en computadora, pero se llenaban a mano y eran como 5 copias, una de las cuales se publicaba, así se pegaba en la pared de la coordinación. Entonces, pues claro, éramos menos, pero entonces todo el mundo se enteraba a finales de semestre, pues así. Y entonces en una ocasión, precisamente era Lorena, primero estábamos con Lorena, yo cuando tenía servicio social, que es parejo a los cursos con Roberto, y después era ya la coordinación de letras. Entonces coincidió, les digo, esta es una anécdota muy personal, pero que tiene que ver con digamos, la práctica cotidiana de lo que describió muy bien Lorena. Entonces, bueno, ya estábamos, y así, por estas causas del destino, estaba sola. O sea, Lorena y Cintia no sé a dónde habían ido o qué, pero el chiste es que ella estaba. Y llegó Esteban Rivera, guapísimo de muchos de ustedes. Yo no puedo hablar bien de él porque mis experiencias han sido muy amargas con él, porque llegó y él había cursado también, bueno, cursó taller de cuento y fuimos compañeros también en literatura y sociedad. Ya no se metió al siguiente porque, bueno, es otra historia, ¿no? Que fue sobre ficción y verosimilitud y demás. Pero entonces, y yo me había sacado 10 y Esteban se sacó 7, todos lo sabíamos. Ahora, a mí me sorprendió que Roberto le hubiera puesto 7 porque Esteban no estaba, no sé qué chamba tenía el gobierno, pero bueno, el chiste es que no sé cómo estaba el asunto. Él se sacó 7 y yo dije, qué raro que no haya tronado, pero no es asunto mío. El asunto mío es que yo sí me saqué 10 y tengo el trabajo, aprendí rigor, así al rigor de leer todo, la forma y contenido y buscar la coherencia y así es una admisión de los errores. Y bueno, para eso se cometen, para no volverlos a hacer. Todo eso pues viene de él, ¿no? Es de nuestra formación. Pero entonces Esteban se metió, yo creo que porque me vio sola, no se me ocurre otra de carta. Ya, hola, ¿qué tal? Y pues, sola, ¿no? Yo no tenía nada que hablar con él, ¿no? Y yo, ¿qué se mete si ni siquiera nos llevamos? Entonces, sí, ¿y qué andas haciendo? Sí, ajá. Y pues, ¿cómo te fue? Y pues Esteban dice, pues, mal. Dice, a ti, tú te sacaste 10, ¿verdad? Sí, o sea que, pues sí, ¿no? Sí me saqué 10. Sí, qué bueno.
Y pues sí, como no fructificaba la conversación, entonces ya se fue. Entonces así se dirige a la puerta y dice, bueno, nos vemos, ¿eh? Y ya en la puerta voltea y dice, ay, felicidades por tu 10. Bueno, con todo lo que le aguantas, sí te lo merecías. A mí eso me dolió muchísimo porque dije, si esa es la opinión de afuera, ¿no? Que Roberto me pone 10, no a mi trabajo, sino porque aguanto sus llamadas de atención, ¿no? Que repito, pero bueno, yo nunca me ofendí porque no eran, yo no las tomé personal, ¿no? La única vez que sí lloré, que fui con Pedro Achillale, fue porque me criticó, me dijo que era María Conesa porque apestaba mucho perfume y parece que se me pasó la mano de María. Allí sí lloré, pero allí, porque allí sí fue personal, pero cuando estoy dentro del aula o en la cafetería, pues no, ninguna de esas llamadas de atención para mí, a diferencia de Esteban, y no sé si de alguien más haya compartido esa visión, pues no eran falta de respeto, o no eran así como, ok, dímelo, pero en privado, ¿no? No me expongas, no expongas mi ignorancia ante todos, pero también, supongo que eso también tiene que ver con la educación. Yo tengo así una educación muy católica, así de aceptar, te das cuenta lo que hiciste, puedes sostener ese. Entonces, bueno, para mí era parte de la formación, o sea, el precio del deber. Y bueno, yo creo que ese Roberto, cuando ya no estaba aquí, cuando llegó a su cinismo, pero regresé así en su apogeo. Y entonces, como entré tarde, y ya como colegas, entonces, oye, Roberto, me presta, y así muerta de vergüenza, ¿no? Y me decía, no hay problema, y me decía lo que le dijo a Lorena, ¿no? De su posición de no importa, pero yo, y en la tercera, cuarta ocasión, oye, me prestas sus horas, yo sé que te puede. No te preocupes, dice, tú no me crees, ¿verdad? ¿Cómo te voy a creer si cuando fuiste mi maestro, pues era así? Entonces, digamos, aprendí ese lenguaje y cuando me cambió la jugada me costaba trabajo hablar ese otro lenguaje, pero bueno, afortunadamente no se quedó en la convivencia meramente académica. Gracias a él, a muchos de nosotros pudimos pasar a lo que era Tunastral, es decir, bueno, lo que era la tradición de Tunastral. Entonces, gracias a él, pues conocí a muchos de los grandes escritores y pues compartimos pachangas, copas, malentendidos. Enchiladas no, pero sí aprendí hasta a hacer algunas botanas muy buenas. Y bueno, repito, es porque se puede de la relación académica pasar a cualquier otro tipo de relación, es decir, del aula a una relación profesional de colegas, de pares, de escritores, de cuates de borrachera, pues con él siempre se puso. Y bueno, ya dio Lorena las razones. Y bueno, ya terminé. Bueno, es mi turno. Sí. Entonces me quedé con la duda después de tanto discurso. ¿En qué quedó con lo del clímax de la mujer? Déjame hacer memoria. Pregunta. Bueno, casi 3 cuartillas. Yo sí fui alumno del doctor Herminio, del doctor Adolfo Díaz Ávila, de hecho desde la prepa. No sé si es bueno, no estoy exhibiendo ni a mí. Es el dato, así que yo lo agradezco. Algo aprendí de etimologías. Y he contado que nunca tomé clases con Roberto Fernández Iglesias, no al menos en un aula, aunque lo intenté en los comienzos de los 80, en un curso al que ya se ha aludido aquí y que él dio por muchos años y que parecía atractivo como un posible taller de cuento.
No era un taller, sino un estudio de índole teórica acerca del cuento. Pero esa no fue la razón por la que solo asistí a una sesión, sino que me pareció molesta o intimidatoria la prohibición expresa a que alguien me llamara maestro. No quería decirlo, pero tengo que decirlo. La escena es esta: está el grupo, está Roberto, comienzo de clase, alguien sin saberlo decía, maestro, alumno, Sí. yo me llamo Roberto, porque aquí se le dice maestro a cualquier chingadera. Pero ahora ya nos dicen Miss. La suerte mandó que inevitablemente conociera al profesor Roberto Fernández Iglesias, pero en una categoría que acuñó mi amigo José Luis Cardona: maestros fuera del aula, más bien en la vida. Algo similar me pasó con otro coetáneo de Roberto, Eugenio Núñez Ang, con quien tampoco tomé clases formalmente. No sé si Roberto me hizo caso y finalmente avanzó en un posible proyecto que yo insistí mucho que llevara al cabo. Me refiero a escribir sus memorias, porque esa fue una de las partes más felices en el magisterio que llegué a disfrutar de parte de él, sus andanzas por el mundo. Particularmente recuerdo una jornada en el tiempo en que él fungía como jefe de literatura del desaparecido Instituto Mexiquense de Cultura. Me llevó a presentar algunos de mis libros en un itinerario que, si mal no recuerdo, incluyó a la FES Aragón y a el municipio de Nezahualcóyotl. Puro aprendizaje en ese trayecto, largo trayecto, porque Roberto era un jefe que se trasladaba a sí mismo a las actividades que organizaba en el propio Instituto de Cultura. No sé si yo propiciaba que él, en esas experiencias, se volviera memorioso. Yo me dedicaba a registrar segmentos de su vida, fuera la que tuvo en Panamá o la ocurrida en México. Me contó de su cercanía con el periodismo a partir del trabajo de su padre, que hacía un noticiario nocturno bastante romántico para una televisión que apenas estaba abriendo paso en la ciudad de Panamá. Y otra vez me platicó sobre un encuentro casual con el presidente, con el general, decía, Omar Torrijos, en cuyo gobierno Roberto llegó a desempeñar un puesto público relacionado, claro está, con la promoción de la cultura. Todavía el año pasado me volvió a dar cátedra cuando acudí a su casa para preguntarle sobre el origen del libro Suma de Palabras, que él editó como inicio de la colección Abra Palabra en la mítica Casa de Cultura de Toluca en 1972. Me explicó todas las circunstancias sobre esa antología en la que aparecen varios de los más reconocidos escritores mexicanos de ese y otros momentos, entreverados con varios autores del Estado de México. Lo que me llamó la atención fue que apareciera el texto Un cuento, firmado por Juan Rulfo, y que comienza de la siguiente manera: fui a Tuscacuesco porque me dijeron que allá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. Mi madre me lo dijo, entonces le prometí que iría a verlo en cuanto ella muriera. Lo que me contó Roberto me permitió develar ese misterio del texto de Rulfo que expuse en un coloquio en esta facultad. Por eso yo le pedí varias veces que escribiera sus memorias. No sé si se le dio la gana de hacerlo, porque quizás aplicó la frase de un autor ahora olvidado que ambos compartimos como lectura común, el gallego Wenceslao Fernández Flores, quien escribió: ningún descubridor de minas de oro escribirá una novela en la que el personaje principal sea un descubridor de minas de oro. Existe la posibilidad de que Roberto no haya finalmente escrito sus memorias porque se habrían tratado de lo que él había vivido, de las minas de oro que había ido descubriendo a lo largo de su fecunda vida. Otra parte del magisterio de Roberto la percibí también como un camino andado. Hablo del proyecto a un mismo tiempo individual y colectivo que es Tunastral, el grupo que modernizó la visión de la cultura en la región centro del Estado de México. No fue poca cosa lo hecho por este grupo de jóvenes, mayormente provenientes de otros estados y países, que hicieron que la cultura, en específico toluqueña, trascendiera el sentido porfirista que la caracterizaba y se ubicara con plenitud en su época específica, es decir, que adquiriera y buscara un sentido cosmopolita, universal e igualmente local. Porque Tunastral planteó que también desde acá se podría crear, en concreto, literatura. Roberto no solo argumentó, sino que ejerció su concepto de trabajador de la cultura. La cultura debe pagarse, es un trabajo,
Y esto no se refiere a la burocracia del sector, se refiere a los creadores, pintores, músicos, poetas incluso. Y ese es otro magisterio de Roberto, el escritor. Primero conocí su escritura que al personaje con la recopilación de ensayos publicada en el 81 por la UAM bajo el título de Literatura y Realidad. Después me iré encontrando sus demás obras. La que me sigue gustando más es su colección de prosas Receipts, que tuvo que publicar obligatoriamente en la colección Otra Palabra, también a principios de los años 70 en Toluca. Y otra seña de identidad del maestro que ha sido Roberto, como lector de su poesía. Cuando Roberto la leía, quedaba claro que el acto de leer poesía requiere de pulmones, enjundia, intención. Aquí sus compañeros, esta tarde, lo estamos recordando en su faceta de profesor, de compañero de gremio, a veces incómodo, a veces divertido y solidario, identificado con las circunstancias comunes de quienes hemos llegado a abrazar la profesión docente. Roberto Fernández Iglesias, maestro, permanece. Muchas gracias. La generación de son quizás de los últimos alumnos que tuvo aquí Roberto, ni siquiera me acuerdo cuándo se jubiló. ¿Dónde? Los jóvenes. ¿Pequeña? Ah, bueno, eso te explica. Ahí. Por eso están acá. Son los bebés. A los que les tocó. David de la Torre, Juan Carlos Vázquez, por favor. Vamos a hacerlo como plática. Solamente estamos aquí, nos sorprendió mucho la invitación de José Luis. Yo dije no en principio porque no coincidí con Roberto Fernández en la manera en la que sí lo hicieron todos los aquí presentes, ¿no? Fue probablemente Juan Carlos y yo somos de sus últimos alumnos, no sé si 2, 3 generaciones más, o menos tal vez, y ya no, quizá 2, ¿no? Y bueno, que sobrevivimos no solo a sus clases, sino que pues, seguimos acá dando lata, ¿no? Por muchas razones. Y pues solamente tenemos algunas anécdotas y también creo que lo que justifica el que estemos aquí es que podemos dar fe del desarrollo de su sistema filosófico existencial, porque cuando nos dio clases a nosotros ya no se llamaba cinismo crítico, se llamaba hipocinismo crítico. Cinismo hipocrítico, cinismo hipocrítico, que era básicamente que no le parecía nada, pero ya no iba a hacer nada para solucionarlo. Básicamente tan solos y curas. Así, ¿no? Literalmente. Y pues seguro, ¿no? O sea, no le parece nada, pero ya no va a hacer nada porque no entienden. Nos tocó un Roberto ya muy agresivo con los alumnos, o lo percibíamos muy agresivo, ¿no? Y uno entra a la facultad todavía temeroso del señor, o no sé, o con sentido de la autoridad, etcétera, y pues como era muy directo, confrontaba muy directamente, creo que nuestros papás nos hablaban así, ¿no? Era una cosa bien impresionante, y eso sí espantaba a mucha gente, a muchos alumnos tenía petrificados como a Sara, que de verdad la pasaban mal, se les veía la cara de miedo cerval, de ser atropellados, que si abrías la boca te iba a castigar, ¿no? Pero te castigaba por tu ignorancia, entonces eso siempre había que agarrarle el modo. Entonces lo tuvimos como maestro en una situación en la que ya estaba, bueno, 40 años después, ustedes, o sea, 40 años no hay quien aguante nada, ¿no? Nada, entonces ya era un maestro que no daba clases en el aula, ¿no? Y ahí recupero lo que dice José Luis, era un maestro del pasillo, del patio, donde aprendió uno más trucos, lecturas, consejos que en la clase. Y recuerdo la primera vez que entró, que pasó de largo, se sentó, abrió un periódico y se puso a leer el periódico. Entonces pasó media hora hasta acá y se atrevió a ver el profe, ¿no? Así con miedo. Bajó el periódico, te veía feo y lo volvió a subir. Le daba mucho miedo. Le daba mucho miedo. Entonces, no sé si tú o yo, ya ven el valor que le da a uno ser joven. ¿Qué no va a dar clase? Con eso. Y solamente digo, no les voy a dar porque son los ignorantes, ¿no? Y se los voy a demostrar. Ya van en, no sé, quinto, sexto, los semestres de la mitad. Y es una pregunta muy elemental de fonética. Si les voy a demostrar que no sabe nadie, que no han aprendido nada en 3 años y que no van a aprender nada en la vida, entonces yo por eso les doy el periódico. Y uno por uno, ¿no? Y nadie latinó, ¿no? Y si latinamos, como nos decían, no, pues ¿cómo negas, no? Entonces era difícil agregar. Total, entonces ahí entendimos que no iba por ahí. Y que nos tomó un par de semanas, ¿no? Digerirlo,
tratar de encontrar el modo, porque veras, el periódico era difícil de superar. En tu época, en mi época era Terry Eagleton. Sí, exacto. Él nos llevó a Terry Eagleton, por cierto. Y bueno, al final alguien le hizo una pregunta y dijo, bueno, está bien, preguntas y respondo. No los voy a educar, pero les puedo responder dudas y platicamos. Y entonces ya aprovechamos, Carlos y yo, para llenar todos los huecos de la licenciatura, ¿no? Aquí pregunto, oye, ¿y esto? Y ahí sí, se notaba. O sea, de lo que sea, se nos olvidó preguntar eso, pero lo podemos hacer. Entonces hicimos otra vez la licenciatura, Juan Carlos y yo, básicamente preguntando en clase, y era muy generoso con las respuestas. Una respuesta, 40 minutos de respuesta a una pregunta, así que nada más quiero saber sí o no. Y eso fue la manera en la que pudimos coincidir, incluso hasta esperar ansiadamente esa clase, ¿no? Que la mitad del grupo lo tenía francamente en terror, a la otra mitad lo tenía desmotivado, y bueno, los que se quedaban a hacer preguntas obtenían respuestas, y eso fue una forma de educación atípica, ¿no? Ahora le llaman constructivismo, ¿no? Antes del constructivismo ya andábamos dudas, si tienen dudas, hablamos. Y tenía muchas maneras de demostrar nuestra ignorancia, cada que alguien por ahí, ¿no? quería indicar que tenía que ser maestro de una manera convencional, y bueno, la verdad es que no. Y también la otra cosa que era muy, muy sabrosa eran las palabrotas, pero también sus frases, ¿no? Estas especie de resúmenes de sabiduría. Yo recuerdo mucho que decía, ¿no? Que un día le planteamos un problema de administración en control escolar y decía, es que hablan como si fueran gatos, ¿no? Recuerden que a la autoridad se le debe hablar lo más fuerte, directa e insultativamente posible. Esas frases, ¿cómo era la otra? Ficha y nalga. Ficha y nalga. Solo hay una ficha y nalga. Ah, sí, eso es ficha y nalga. No quiero saber nada. La literatura es ficha y nalga. Si no se ficha, si no se nalga, leyendo no están en la jugada. Entonces, ese tipo de frases eran muy interesantes, ¿no? Porque pues, de repente era nada de lo que, no se parecía nada de lo que habíamos oído de otras personas o de otros profesores. Y bueno, entonces, cuando ya no pudimos obtener de él lo que queríamos como maestro en la clase, porque ya estaba francamente harto, pues lo platicábamos en los pasillos y todo, y en eso sí era muy generoso, ¿no? Incluso nos invitó a presentar poemarios, ¿no? Yo recuerdo haber ido a uno y recuerdo que me regañó porque dijo, no te oyeron nada, eso no está bien, ¿no? Pero era muy generoso en esa parte, ¿no? Algo como si fuera un detector por ahí, ¿no? De lectores, de críticos, de alumnos que podrían tener futuro fuera de la escuela. Fuera de la escuela, no como alumnos, porque los despreciaba, ¿no? Básicamente, y a los maestros también, entonces no había problema, ¿no? Era muy famosa su forma de evaluar, de repente, que nada más era el promedio, ¿no? El promedio de tus calificaciones era tu calificación en esa clase. Y luego le añadió un elemento más, había que presentarse el último día con él para que cerciorase que estaban vivos. Porque una vez le puso calificación a un alumno muerto y entonces hubo problemas de caray, si buen alumno, no, está muerto, ¿cómo otra calificación? Entonces, estar vivo, hacer preguntas y pues perder el miedo, que era como la mitad del semestre, ¿no? Era muy duro ahí en esa parte. ¿Quieres contar? Sí, pues agregar nada más, y a pesar de todo, es decir, a pesar de que no era una clase propiamente, aprendimos un montón en esa clase. Por lo menos, no me dejarás mentir, por lo menos en esa clase teníamos historia del español con él. Empezamos a hacerle preguntas porque él nos dijo, si quieren preguntas, primero leen esto. Primero teníamos que leer a Antonio Latorre, los libros de la lengua española, después La Pesa, me parece, luego la historia del español en América. Eso lo terminamos a medio semestre y después nos dijo, ahora sí, ¿qué más quieren saber? ¿No? Aparte de que lo utilizábamos como enciclopedia andante, teníamos una duda de cualquier otra materia y llegábamos y le preguntábamos, cualquiera que fuera el tema nos lo respondía, cualquiera que fuera el autor tenía un comentario que ofrecer y un comentario inteligente, pues no improvisaba para nada, ¿no? Después de esas lecturas vino sus recomendaciones sobre Belle Baden, vino Terry Eagleton, ¿te acuerdas que nos mandó a leer Karl Marx, el prólogo de la segunda edición de Karl Marx para después discutirlo? Era para llegar así, es decir, tenía un método distinto de dar la clase y sin embargo nosotros salimos de esa clase sabiendo
un montón de cosas y por lo menos aprendimos una cosa nada más, ¿no? Que es aprender a leer por gusto, porque nos empezó a meter la semilla de leer para quitarte un poco la ignorancia, para por lo menos aprender a hacer una buena pregunta, porque al inicio nuestras preguntas eran tontas y después ya hacia el final del semestre aprendíamos a hacer, nuestras preguntas ya eran por lo menos de 3 líneas, ¿no? Dignas de responderse. Eso era algo más de lo que nos enseñó Roberto Fernández Iglesias. Después yo me lo encontré, bueno, varias veces, ¿no? En una ocasión me lo encontré en la Feria del Libro de Guadalajara. Me acuerdo muy bien que me dijo: ¿y tú qué haces aquí? Estas cosas no son para ustedes. Y me dijo: idiota, casi, ¿no? ¿Tú qué haces aquí? Era una ponencia de Conception Company sobre la historia del español, y entonces voltea y me dice: todo eso nosotros ya lo vimos. Y me acordé claramente de esas clases de historia del español, ¿no? Sí, tampoco nos pedía trabajos porque sé que la prosa de los estudiantes manchaba las hojas. Entonces, era muy duro ser estudiante suyo. Me gustaría, en ánimo de los alumnos de los que ahora somos sus maestros, que hubieran aguantado. Esa era violencia que te dijera estúpido, que te azotara, así, muy por Dios, señor, que temblaras en la clase. Eso era miedo. Eso era miedo. Y imponía mucho y era un problema, pero era una vez que, también hay que decirlo, ¿no? A Roberto Fernández lo tenía quien se atrevía de repente a traspasar esa gran barrera que tenía no sé, que provocaba miedo, para acercarse a él, ¿no? Y descubrir esta otra personalidad tan buena, tan generosa con la literatura, con el conocimiento. Y hay muchos que no, y se lo perdieron, la verdad, por el miedo, por el odio, porque pues no cae bien alguien que te grita, pues ni modo, ¿no? Quien aguanta eso y quien es también como alumno acepta cierta humildad, ¿no? Decir, bueno, pues sí, estoy bien idiota. Y el profe me lo dice, voy a preguntarle, ¿no? No hay más, ¿no? Hay quien no estaba dispuesto a eso y pues no tenía más relación con él, ¿no? Entonces, creo que era una manera muy buena de ponernos en nuestro lugar con una figura a la cual no le podías debatir de repente de la nada, ¿no? Había que estar preparado para debatirle, para decirle no, pues, si no te equivocas, ¿no? Porque además te lo demostraba, la ignorancia te lo demostraba constantemente. Y creo que esa fue una excelente forma de abrirse, ¿no? Al hecho de querer saber más de una manera, en principio humilde, ¿no? Porque, pues, ¿cómo te comparas, no? Con lo que sabe ese profesor específicamente, o todo lo que no sé, ¿no? Y creo que eso es lo que yo personalmente le agradezco, ¿no? Esa generosidad y que nos rompió de repente la imagen que tienes de estudiante de letras que sabe de todo y de nada. No, para nada, no sabes nada. No sabes nada. Volvemos a empezar y eso siempre se lo agradeceré. Lo del autor no quita. El pendejo. Y tú lo dijiste más bonito, lo de los trabajos. A mí me platicó trabajo. Y pensar los libros que dejé de leer por estar leyendo estas pendejadas. Gracias, Juan Carlos. David. Martín pidió el turno. Martín. Martín Mondragón Arriaga, ordenamiento del Gusano, de la Sedona. Y si me niego a veces a publicar en algunos lados es porque no me pones tu segundo apellido, ¿no? ¿Y por qué comienzo con esto? Yo jamás le tuve miedo a jamás en mi vida. No porque era muy macho, simplemente porque me dio dos cursos importantes en la vida: análisis de texto bíblico e historia de la lengua española, no del español, historia de la lengua española. Preguntaba, conversaba, platicaba con él y siempre me contestó, siempre, por lo menos a mí. Y a lo mejor fuimos una generación un poco especial, ¿no? Mi generación, todos andan dispersos, porque digo especial porque había desde los que de plano no sabían qué estaban haciendo aquí porque las circunstancias eran así, y aquellos que ya habíamos tenido cierto número de lecturas arriba y que teníamos interés por eso.
Entonces, no había razón para tener que mi experiencia con él fue muy grata, muy grata. Tan así que sigo aquí, ¿no? Tan así que yo pudiera decir que heredé su materia, pero me la gané por concurso, ¿no? Y él fue definitivo también, ¿no? No quiero con esto decir que yo fui un gran alumno. Soy el más ignorante de los ignorantes. O sea, todos los días aprendo algo. Soy, de verdad, muy ignorante. Yo quisiera preguntarles lo que me lo han hecho los muchachos. ¿Quiénes de los que están aquí fueron alumnos de Roberto? Ya son de... Ahí Bueno, están, de... ahí están. ¿Verdad que sí? Muchachas y muchachos, jóvenes y jóvenes. La mano, ¿quiénes fueron alumnos de Ahí Roberto? están. Entonces, por supuesto que este conservatorio es para eso, para que también ustedes de alguna forma digan cuál es su experiencia, cómo se relacionaron con Roberto. Mi relación con Roberto fue más allá de las aulas, ¿no? Fue mi padre putativo, finalmente, amigo muy entrañable de la familia. Entonces mi relación va más allá y más que platicar o conversar sobre la relación que tuvimos, de ahorita les digo porque no lo hago, más bien una experiencia fantástica, maravillosa. No sé si te acuerdas. Nos invitaron, ¿por qué tú fuiste a que nos invitó? A Roberto y a mí, a conversar con los jóvenes preparatorios en Atlacomulco. No, Iztlahuaca. En Iztlahuaca. Lo que era, hoy soy el cuico. Sí, bueno, esa cosa. Margarita llevaba su coche, Roberto llevaba el suyo, ¿no? Lleva con Roberto, por supuesto, platicar. Y entre esos asuntos que conversábamos, yo le decía a Roberto, es que hay un problema ya con las universidades. Un problema muy grave en la educación porque los muchachos que llegan ahí, y ya la voy a acercar, por supuesto, parece que llegan a la preparatoria. Para todos los muchachos que están aquí, parece que llegan a la preparatoria y no a la universidad. Entonces, ese es un grave problema para educar, para enseñar. Y decía que sí, que por eso ya estaba a punto de jubilarse. No sé, años después se jubila, ¿no? Pero independientemente de eso, algo maravilloso para mí. Estábamos con los muchachos en preparatoria y alguno de ellos se atreve a preguntar: ¿para ustedes qué es el amor? Pues bueno, así nos volteamos a ver, Roberto y yo, nos levantamos. Pero espérate, Hernán Bravo se echó un choro filosófico y que no sé qué. Entonces, ¿qué hace Hernán Bravo? Y luego, ¿quién más? Osorio o Félix Suárez. Sí. Uno de esos también. Y él sí. Un choro mareador. Un choro mareador, sí. Y de repente estos se paran y comenzamos a cantar: amor es el pan de la vida, amor es la copa divina. amor es un algo. ¿Por qué? Porque Roberto también era eso. O sea, Roberto no solamente era literatura, era música. Obviamente era poesía, era cine. Roberto sabía de todo. Obviamente yo me sentía junto a él ignorante, pero cuando ya llegó a mi casa y donde todos mis hermanos sabíamos muchas cosas, pues entonces ya no me sentí ignorante. Claro, tampoco me sentí grande, pero me sentí amigo de Roberto se sintió amigo de la familia, y eso fue una experiencia fenomenal para nosotros. ¿Por qué? Porque Roberto finalmente está ahí, está entre todos ustedes, están con nosotros acá. Roberto está físicamente, quién sabe dónde ande, al andar de loco, ¿no? Como siempre, al andar
echando desmadre, como decía él, pero allá anda, Roberto allá anda. Aquí está Roberto, en la conciencia de cada uno de nosotros. No me he atrevido, porque no quiero todavía, a escribir algo sobre toda esta experiencia con Roberto. Para mí fueron muy importantes el doctor Adolfo, Eugenio Núñez y obviamente Roberto Fernández Iglesias y Lorena. Fue mi asesora, pues, se atrevió a eso. Yo. Ya me gusta cosas muy raras, no vale la pena. Pero Roberto siempre fue muy dicharachero. Era enojón, sí, por supuesto. Se enojaba hasta porque no encontraba su gelatina que había guardado el día anterior. Porque él quería comerse esa gelatina. Esa, no la otra. Oye, Roberto, me come. Así como. Era increíble. Era un hombre con mucha vitalidad. Extremada vitalidad. Y además, como él decía, tenía un criterio. Aunque aquí podría ser un paréntesis que no lo voy a hacer, porque es algo que guardo así, ¿no? Pero Roberto tenía un ojo clínico para la escritura. Roberto no publicaba cualquier cosa. Y también, ojo, Roberto no platicaba con cualquiera. Ojo también. Le huía a la gente. Y eso es muy importante, porque también era muy claro en su amistad con los demás. Y creo que eso lo llevó a tener muchas disensiones, no quiero llamar enemigos, hubo muchas disensiones con mucha gente, malentendidos, pero afortunadamente el trabajo de Roberto sigue aquí. Nosotros somos el trabajo, y termino porque no me gusta alargarme. Ya digo, Rogelio va a hablar también, no voy a hablar de calificaciones. El último trabajo el trabajo final de análisis de texto bíblico, me atreví a analizar un poema de Félix Suárez. Calificó y todo, y al final me puso una nota. Ya vas comprendiendo. Así, ya vas comprendiendo. Ya merito. Entonces, sí, porque mi ignorante sigo siendo un ignorante, precisamente para eso leo. Ahora, bueno, no hablo de mi trabajo de eso. Ya. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, muy amables. Para mí es un honor compartir este micrófono con ustedes, siempre tan admirados, tan respetados compañeros de la facultad, maestros, hablar de Roberto siempre nos va a plantear situaciones emocionales de alguna manera a veces fuertes. Yo conocí a Roberto en 1960 y tantos, cuando yo entré precisamente a la escuela preparatoria y él estaba en medicina con su hermano, y él empezaba incluso a formar un grupo de teatro. Entonces, dentro de mis inquietudes fue meterme a ver qué era el teatro, y bueno, en el edificio de rectoría, en uno de los salones más grandes que se tenían allí a su disponibilidad, nos reunió a todos y todos estábamos a hacer ejercicios. Yo recuerdo que en algún momento un ejercicio era cerrar los ojos y empezar a darle al martillo, martillar. Y de pronto, pues yo cerrando los ojos, abro los ojos y veo a todo el mundo. Y creo que este no es mi mundo, con permiso. Roberto, muchas gracias por la invitación, pero no le entro al teatro. En aquel momento yo también tenía obviamente la actividad ya un poco profesional en el periodismo, estaba en el Sol de Toluca, y entonces también por esos andares me toca ir a la inauguración de Tunastral, allá en el Café del Rey, mayo de 1964.
Entonces, sí. Y entonces, cuando pasan el acta para que la lista para que uno firmara, ahí dije, ¿pongo mi nombre o no lo pongo? Yo venía en calidad de periodista, y creo que dicen que el periodismo no debe de ser. Bueno, dije, pues creo que mejor no lo pongo, porque si no después me va a decir mi jefe, oye, ¿qué andabas haciendo ahí si no estabas invitado? En fin, esa fue una segunda vez que yo tuve contacto con Roberto. Yo me juntaba más con Alejandro Ariciaga, éramos compañeros en el Sol de Toluca, y bueno, mientras él hacía sus pininos en los textos, escribiendo, intentando hacer los cuentos, que era cuando empezaba a hacer narración, yo estaba en redacción intentando ser reportero, cosa que nunca llegué a hacer, era un pésimo reportero. Entonces, ¿por qué? Porque lo mío era la redacción, es decir, a mí me gustaba más estar en redacción que andar reporteando. Pero bueno, gracias a eso también en algún momento tuve oportunidad de platicar algunas veces con Roberto, pero fue así, yo diría un poco alejado. La segunda vez más importante, que ahí fue donde ya tuve un contacto más con él, fue cuando en algún momento Ciencias Políticas ofreció un diplomado en periodismo. Para esto yo había trabajado 26 años en la Ciudad de México, había pasado por varias instituciones federales, dentro de los departamentos editoriales, en el CONACYT, la Subsecretaría de Educación Superior y Investigación Científica, etc. Y en algún momento había dejado, ya no quería ir a la Ciudad de México yo, a seguir andando en la Ciudad de México, ya no quería ir a la Ciudad de México a viajar todos los días. Y entonces decidí quedarme en Toluca. Lo primero que encuentro es un anuncio de que se ofrecía un diplomado en periodismo y el coordinador era Roberto Fernández Iglesias. Entonces dije, bueno, a mí me interesaría tomar el diplomado. ¿Qué hago? Bueno, pues lo lógico, agarro, tomo el teléfono y le hablo, oye Roberto, habla Rogelio Rodríguez, fíjate que pues yo soy muy amigo de Alejandro Ariciaga y me gustaría tomar el diplomado en periodismo, yo no sé si te acuerdas. Claro que me acuerdo. Y entonces le digo, pero yo no soy académico, no tengo ahorita, yo había estudiado 2 años de la licenciatura en Derecho, había estudiado en México también otro ciclo, pero no tenía títulos ni ninguna aprobación académica. Y entonces le digo, pero no tengo ninguna documentación. No importa, hombre, tú vente. Y ahí voy. Y entonces resulta que creo que ese fue el momento en el cual yo conocí a Roberto más a fondo. Nos dio clases y fue ahí donde nacieron muchas otras cosas, además de una relación de amistad, yo creo que sincera y una amistad más cercana. A partir de ahí también surgieron las ideas no solo de las cuestiones editoriales, que en ese sentido le agradezco mucho a Margarita, le agradezco mucho a Roberto, el haberme invitado a ser el editor de Tunastral durante algún tiempo y durante algunas colecciones. Pero también surgió la idea de periodismo cultural y de ahí, poco tiempo después, surgió Cambiavía. Y desde luego ahí en Cambiavía, pues había aventuras muy interesantes como irnos a medianoche a México a entregar el periódico para imprimirlo en la prensa, ¿no? Relacionarnos, claro, relacionarnos ahí con los compañeros de la prensa, con gente de la prensa a medianoche ahí, oiga maestro, y ahora que y bueno, parece que no, pero todo eso de alguna manera nos va acercando desde el punto y nos va identificando desde un punto de vista intelectual también. Roberto era muy exigente, efectivamente era una persona muy especial, pero también sabía ser amigo y también sabía ser, mantener una amistad profunda con la gente, ¿no? Que les eran sus amigos, siempre lo respetó como tales, y más bien en ese sentido a lo mejor algunas veces nosotros le fallamos, y bueno, no nada más yo, creo que hay otros compañeros que en algún momento por pequeñeces se alejaron de él, ¿no? Hay anécdotas interesantes en este sentido. Alguna vez, por ejemplo, en uno de los libros de poemas, a mí se me ocurrió cambiarle la fecha para que en el taller, a la hora de la impresión, en el libro,
se dieran cuenta y cambiaran, pusieran la fecha ya de terminación de la elección. Y bueno, yo nada más les puse 30 de febrero de 2005. Y el libro salió por 30 de febrero. Salió como 30 de febrero. Entonces, cuando yo le dije a Roberto, estaba muy apenado. Oye, Roberto, fíjate que pues yo la verdad es que pues yo se los puse para que les cambiaran la fecha, ¿no? Y le pusieron la fecha que terminaron. No, hombre, no hay problema. Será la primera edición que escucho. Así se fue. Y así se fue. Así está. Realmente se ha puesto, yo creo que una edición exclusiva. Exclusiva mundialmente porque no creo que ninguna otra tenga esa fecha. Entonces ustedes se dan cuenta cómo dentro de toda la minuciosidad, porque además eran libros que se revisaban, lo revisaba, el autor lo revisaba, Margarita lo revisaba, Roberto algunas veces también yo lo revisaba, y bueno, ¿era una revisadera? Sí, y se revisaba porque aquí el tipo, o sea, pero todo dentro de lo razonable, porque además, por ejemplo, cuando Roberto pedía, oye, aquí en lugar de este siglo, ¿qué tal si le ponemos este y además con este tipo? No era porque fuera necesario, porque efectivamente tenía un punto razonable para hacerlo, ¿no? Había un fundamento para hacerlo. Recuerdo, dentro de todo esto, alguna vez cuando yo tenía un compañero periodista en el que siempre se me estuvo en el sol muy unido, y alguna vez cuando le dije, oye, fíjate que me acabo de meter a un periodismo que está coordinando Roberto, y no me digas, y Roberto, ¿qué sabe de periodismo? Le digo, pues no te creas, fíjate que ahora que lo conozco más de cerca, sabe más que todos nosotros, así que ni modo tienes que cambiar de opinión, ¿no? Bueno, cosas como esas. Una anécdota también extraordinaria en una ocasión, por ejemplo, con David Alvarado Guerrero, era el director del Sol de Toluca. David respetaba mucho a Roberto, de alguna manera también el Sol, directamente apoyaba a gente de Tunastral. Y entonces alguna vez platicaba y decía, cuando Roberto viene al centro de Toluca, cuando viene al portal, nosotros nos damos cuenta porque el portal se hace un poco de lado. Pues muchas gracias, Margarita. Es un honor saludarte y ver que está sobre todo. Exalumnos, exalumnas, conversemos, no sé quién quiere participar. Y el juego es compañía de generación. A ver, ándale. Yo no soy la Bueno, los de ella sí me conocen y los de acá, algunos de mis alumnos, muy bien tanto. Pero si no, soy Blanca Aurora Mondragón. Ahora sí que de todo de Roberto, porque sí fui alumna, fui discípula, fui su hija, de las hijas predilectas de San Martín, el hijo predilecto de mi hija predilecta, es distinto, ¿no? Amiga, hermana, es una figura muy importante para mi familia también, para mis hijas sobre todo. Entonces, si se trata en ese momento de hablar del magisterio de Roberto, en la mañana hablaba con mis alumnas y mis alumnos de él un poco, y pues más o menos corresponde a lo que han dicho la mayoría. Así que no quiero abundar mucho, pero yo entré hasta el 96 a la licenciatura, ya con 33 años, de modo que era grandecita, ya sabía que venía. Sí traía yo también una serie de lecturas hechas, y llegué aquí sin miedo, porque conocí a Roberto primero en Tunastral, primero como poeta, escritor, amigo, editor, porque me editó en el Vitral, suplemento cultural del Sol de Toluca. Del rumbo, estaba haciendo la salida hacia México,
Y bueno, ese suplemento lo llevaba Alejandro Arizera, precisamente, que también fue mi amigo, mi bro, mi vecino, mi jefe. Pero bueno, Roberto en ese momento ya pensaba en la profesionalización del escritor, ¿se acuerdan? Estamos hablando de hace 30 años, cuando es mi amigo desde hace 30 años. De modo que sí llegué aquí, pero sí también les comenté a mis alumnos que yo fui de las pocas a las que les gritaba, porque ya llegué un año en la época del cinismo crítico y el otro año en la época del cinismo hipocrítico. Me dio 2 teorías literarias. Entonces llegaba al salón y nos decía, ¿dudas? No, pues nada, ¿no? Y yo ahí dije, otra vez. Ya se sentaba con Terry Eagleton. A nosotros todavía nos llegó a preguntar, ¿quién leyó? Todos 2 levantábamos la mano. Creo que una era hermana de Félix Suárez, Julia Suárez, y yo. Entonces nos llevábamos una rastriza horrible, porque obviamente quien no participa no se equivoca, no la riega, no dice tonterías, y pues no se lleva ningún regaño, pero tampoco se lleva ninguna riqueza, ¿no? Entonces pues sí, empezamos a preguntar y a conversar, y pues sí, nos pegaba también, todavía de la época de pegar en el escritorio, y una vez de plano yo le dije, ay, ¿sabes qué, Roberto? Sí leí, pero déjame ir a la biblioteca a hacer mi tesis. Yo hacer mis fichas, porque lo que no dijeron aquí los amigos, yo creo que por decencia y corrección, es que Roberto lo que decía que la investigación y los estudios en letras era trabajo de putas, ficha y nada. Sí lo dijeron, pero no dijeron lo de trabajo de putas. Eso fue por decencia y corrección política. Pero bueno, yo estoy de espaldas a los de acá y todavía ya me conocen, así que bueno. Entonces, pero sí, entonces, me gritó, pero tú has de querer que a mí, yo era ya su amiga, y era su hermana menor, su hijita consentida, pero eso era ya. Aquí tú has de querer que a mí me quiten mi semín, tú quieres que lo vean, aquí todo el mundo viene a ver si uno tiene alumnos, aquí, ahora sí que aquí se quedan, ¿no? Y pues nos da, ahora mis alumnos, los que tengo ya 18 años aquí, les queda la constancia de que todavía los pongo en media luna porque quiero que se miren, quiero que se comuniquen, quiero que se lo expliquen entre ellos, que nos lo expliquemos entre nosotros, el fenómeno de aprendizaje en ese momento, ¿no? Ojalá basado en una buena lectura, si no, de todas maneras, de que conversamos, esa forma de, la verdad sí lo heredé. Sí lo heredé. Me heredó a mí también la otra de historia del español, que era el turno vespertino, que ahora ya es opción optativa, entonces ya no hay un grupo y lo tiene Martín Mondragón por concurso y porque es tiempo completo, tiempo, no sé, de aquí. Entonces sí, o sea, no sé si medio o técnico, lo que sea, no sé qué, pero él está aquí, yo no. Yo siempre vengo de fuerita a dar clase, ¿no? Soy de asignatura, quiero decir. Entonces, bueno, sí me gritoneó, sí, pero en ese sentido, ¿no? Te quedas aquí, pero yo sí leí, pues, otra cosa. Tráete tus libros de la biblioteca, lo que lo vayas a hacer en la tesis, pero lo vienes a hacer aquí. Y eso lo tengo yo ahora por sentado. Doy una clase de turismo también, que eso es todo lo de redacción y comprensión de texto académico, todo esto que se inventan ahora, que no es otra cosa que leer, en una buena lectura, hacer una buena comprensión, una buena discusión, etc. Y sí, sigo poniendo a los alumnos así, a que nos miremos, a veces ya me da flojera también, de repente ya digo, ya pasaré al hipocrítico, porque de verdad que sí te supercansas, ¿no? O sea, aprendí mucho de él como docente, pero yo creo que sigue, independientemente de todos los tecnicismos que sean, lo que tenemos que rescatar es el valor de la lengua y la literatura como parte de nuestra convivencia y nuestra vulnerabilidad humanas. Yo creo que eso es lo que él trataba de decir. La teoría, las literaturas, la lingüística, todo es para comprendernos como seres humanos, ¿no? ¿Y cómo nos vamos a comprender si no nos miramos, si no nos hablamos de frente, uno a uno? Entonces, bueno, como docente, no le aprendí a gritar
facilitar, de verdad, yo soy muy tolerante, tengo un carácter muy diferente, pero jamás me tuve miedo, pero sí me dio unas zarandeadas, y no me las daba solo aquí, me las daba también en Tunastral, me las daba en casa Tunastral, me las daba en su casa. Recientemente todavía me he hecho una regañada, porque tenemos el café literario de Tlacomulco, que ahora ya se traslada a la sede de Acambay, y pues que si por la invitación de algunos, que no sé qué, y a mí va y me llama la atención cañón, ¿no? Ya cansado y lo que quieres, pero incluso voy a decir textual lo que me dijo. Eso no tiene ni, ¿qué será, Margarita? ¿Ni medio año? No, menos, en este año me llamó por teléfono. Dije, es que cuando me llama para que vaya a comer, si yo siempre tengo las puertas abiertas en su casa, o sea, ahí yo nomás llego y no tengo llave porque no le he pedido, ¿no? Pero si la pido, me la da, la llave. Y entonces, sí, se pueden pedir muchas cosas, la gelatina que hablaba Cristina, y la verdad, Roberto era una persona con mucho humor, negro, pero con mucho humor, y eso sí lo tengo yo. Un humor muy negro que también les transmito en clase de repente, mucha crítica social que también les transmito en clase, a través de los textos literarios, a través de las lecturas que estamos haciendo, pongo mi crítica a la educación en México, a todo, pero eso también, porque de pocos profesores, y los puedo contar, algunos de ustedes lo dijeron, excepto Eugenio, porque a mí no me dio clase, es de los que me llevé la formación en esta facultad, que son así, y ya muchos los estudiaron ustedes. Y muchos, digo decir. Entonces, tiene poco me llamó y dije, sí, ¿cómo que me llama para que vaya a comer? Ya estudiaba ahí, ¿no? Y pues sí, efectivamente, y me dijo, yo no sé qué vaya a pasar con Tunastral después de que yo me muera. Pero ahora sí que, pero por ahora, las cosas son así. Se aclararon varias cosas, ¿verdad? No terminamos de pleito ni nada. Se aclararon cosas que más bien había personas que se querían aprovechar de la situación del café literario. Yo no tenía que ver en el asunto, pero dijeron que yo. Entonces se aclaró y todo en paz, pero dijo que yo era muy generosa, demasiado generosa, y que quizá en el sentido académico, ya se refería a humanidades, y literario, debería ser menos generosa. Y eso que me considero ruda, me considero de las rudas en cuanto a promover a algún escritor o alguien que dice que escribe, ¿no? Sí soy de las rudas, no leo ya tampoco cualquier cosa, porque se ha dicho también de una manera muy decente, pero él decía que él tenía un detector de mierda, ¿no? La mierda la ves de aquí hasta allí, ¿no? Y él no le tenía miedo a las palabras, ¿no? Igual como todo caribeño, ¿no? Él no tiene miedo a las palabras. Si la mierda la ves de aquí a ahí, si tú la ves, la haces así, ¿no? Pero si no, hay quien se acerca y dice, huele a mierda. Se acerca un poco más, parece mierda. La prueba. Es mierda. Pues no, dice, tienes que tener un detector para lo que vas a leer, y ahora ya lo lees todo. Uno a veces, como alumno, como estudiante o como inocente, puedes, dices, por disciplina ahora termino esto. Mi hijo, pero hay libros que no merecen ni la disciplina de uno. Entonces se dejan a las primeras páginas, en la cuarta de foros, ya te diste cuenta, a veces hasta en el nombre de la persona, ¿no? Puede ser un buen título, pero el nombre es horrendo, pero el autor, ¿qué onda? No lo leo ni aunque me lo regale, ¿no? Entonces, todo eso, de verdad, es el aprendizaje que me lleva. Y no he llorado mucho, nada más cuando hablé con Emma Aguilar, pues ahí sí me solté como 3 minutos, ¿no? Que fue la única vez que lloré. Y yo creo que es por la formación que él mismo me dio. Y sí me dan ganas mucho tiempo, pero como hablo en el presente, como dice Lorena, siempre hablo en el presente, y siempre me refiero al poema que él mismo acuñó, ¿no? Que dice, pues a mí no me gusta el lloro, mucho menos el lloriqueo. Yo prefiero la risa y mejor la carcajada, ¿no? Entonces a eso me aboco y así lo recuerdo. He recordado muchas cosas padres, muchas cosas feas también. Me hizo llorar hace unos 2 años, ¿verdad, Margarita? Pero una cuestión más emocional que literaria y nada, porque como era mi padre, pues tenía derecho a decirme lo que fuera, y me lo decía. Entonces era una cuestión emocional, me hizo llorar cañón en un restaurante. No que me haya hecho llorar, sino que como era
tan directo y las cosas que decía, pues yo me tuve que salir a llorar, pero no tenía nada que ver con él. Finalmente, ¿no? Uno no puede decidir a quién su padre le da sus afectos. Así que, pues eso es, pues no me cansaría de hablar. Tampoco yo he escrito nada, no quiero escribir nada acerca de Roberto, porque ella escribió una biografía que se promovió cuando estaba Hilda, precisamente de directora, que se hizo 3 universitarios ilustres, que fue Eugenio, Jaime Collazo y Roberto, 3 humanistas ilustres. Y a mí me tocó hacer la biografía autorizada, trabajada junto con Roberto, y se publicó en un libro electrónico que ahí está. Margarita me pide que la amplíe, que se va a publicar, y yo de una vez le digo, no la voy a ampliar, porque eso fue lo que autorizó Roberto, lo que vio, lo que trabajamos, cómo nos reímos, cuántas veces nos vimos para escribir 30 cuartillas que Margarita va a enriquecer con su acervo fotográfico, y no porque estemos de luto ni mucho menos, porque ese es un proyecto que ya teníamos desde que se publicó ese libro aquí en la Facultad de Humanidades. Entonces, yo creo que no hemos conocido todavía un profesor, yo pues no tuve aquí otros profesores como los que tuve en mi generación, que creo que todavía éramos bastante buenos. Así que los de ahora, pues, no quiero hablar de eso por ahora. Gracias a todas y a todos por les agradezco. Buenas tardes a todos. Yo no fui alumna del grande Roberto, fui alumna de Margarita. He tenido la fortuna de que me haya elegido así como los eligió a cada uno de ustedes. Coincidí nada más con él 2 veces. Una vez Margarita fue la única maestra en la preparatoria que nos obligó a leer, ¿no? Y así como le tenían odio a Roberto, así le tenían odio a Margarita, y respeto, ¿no? Había lo que los respetábamos y había lo que nos odiábamos. También saqué nada más 8.7 y fui la más alta de ese cuatrimestre en esa generación. Y cuando coincidimos con Furiosa Sustancia, y él nos veía, pues muchos de mis compañeros que no les interesaba nada, ni la vida, y tampoco sé qué sea de ellos, pues no ponían atención, ¿no? Pero yo nunca tuve el valor de decirle, porque Margarita nos otorgaba que nos firmaran el libro, ¿no? Yo tengo casi toda la colección ahí firmada por cada uno de ellos. Y me acuerdo mucho que el Señor tuvo la voluntad de volverme a ver cuando pasé, y me dijo, ¿cuál es tu nombre? Y le dije, Jimena. Y me dijo, tú eres la tal Jimena. Me paralcé, o sea, no contesté, no sé de qué estaba hablando, no sé por qué dijo, tú eres la tal Jimena, ¿no? La clase que Margarita nos impartía se llamaba Textos Literarios, y me acuerdo perfectamente que nos invitó a pocas alumnas de mi salón a asistir a su casa, la casa de la Mayora, ¿no? Y era sorprendente ver todo el acervo literario que tenían, y que podías agarrar cualquier libro y que te dijeran, pues es que esto habla de esto y esto y esto y esto, y esto habla de esto y esto y esto, y fíjate que me pasó en 1900 tal, ¿no? Entonces, pues hoy estoy aquí después de 10 años de egresada de la preparatoria, con este contacto con Margarita, y fue muy sorprendente enterarme por Twitter, porque yo me enteré por Twitter, que esta gran persona se había ido, ¿no? Y que creo que ellos dos, ahorita, yo no conocía a Roberto, ahorita lo estoy conociendo por ustedes.
pero conocí a Margarita y todo lo que dicen de Roberto pues es Margarita en esencia, ¿no? Ahorita ya viste muy nice y cosas así, pero cuando me daba clase era una señora que llevaba sus aretes chapanecos con sus huipiles y que llegaba al escritorio y le decía, quítate, aceleraba casi como de pásate a otro lado, esta es mi banca, y se sentaba y decía, ¿qué leyeron? Entonces, al oírlos a ustedes decir que Roberto era lo mismo. Yo agarré pasión cuando ella nos puso a leer, pero más para escribir, me atreví a escribir, me acuerdo perfectamente cuando yo leí Furiosa Sustancia. Y yo no leía otra cosa más que amor. Yo creo que en algún momento la maestra Margarita nos comentó que ese libro se lo había escrito a ella, o se lo había dedicado a ella, ¿no? Y entonces en cada poema que te topabas de esa furiosa sustancia, porque así lo tengo firmado, esa es tu furiosa sustancia, Jimena, declaraba el amor, y yo creo que yo ahí conocí definidamente o poéticamente lo que es el amor, ¿no? Tuve la osadía de poderlos tener a ellos dos sentados en un proyecto que yo tuve gastronómico y pensé que no iban a ir. Cuando llegaron fue magnífico porque son de los propios profesores que confían en ti como alumno y te eligen, no a cualquiera se dirige. Y después de estos 10 años de ser su alumna de Margarita y tener ese contacto a través de los libros, y hoy gracias a ustedes a través de su discurso tan halagador y profundo hacia esta persona, es maravilloso ser la única a la que le sigue escribiendo para que diga estas cosas. Entonces, pues agradezco mucho todos sus comentarios. Le agradezco a la profesora Margarita, porque tampoco decía que no le gustaba que le dijéramos maestra. Y era así de Miss, no te contestaba, o sea, te volteaba a ver así como de Entonces creo que soy de las pocas generaciones que les tocó este gran transmisión de conocimiento de maestros tan rígidos y tan estrictos que te pulían y que sabían que eras algo, ¿no? Entonces eso se lo agradezco. Y pues muchas gracias y felicidades a todos por el escrito algo tan bonito, que se lo juro que todo lo que han dicho me sacan como si yo lo conociera y él estuviera aquí viéndose, ¿no? Entonces, la muerte es algo que tenemos que aceptar, porque si aceptamos la muerte es porque estamos vivos, pero creo que cuando uno muere, la trascendencia existe por las personas que nos admiran cuando se quedan vivas. Entonces, muchas gracias a todos. Antes de que acabes, yo tengo que hablar. Bueno, gracias a todos, cada uno de ustedes, por lo que han dicho. Y yo quiero declarar una serie de cosas. La primera, esto no es un homenaje, porque tendría la obligación de meterle la mano, porque era justamente una de las explicaciones de Job. Tampoco es un conversatorio, yo creo que más bien es un recordatorio de lo que debemos de hacer, ¿no? Yo como profesor, como alumnos, como pues, personas en muchos de los casos, porque en muchos sentidos, no lo digo por mí, porque evidentemente me educó, nos formó muchos hermanos, buenos, malos, y comparto otros tantos, ¿no? Y esto sí es un presente importante respecto a pues básicamente a la trayectoria de cada uno de nosotros. Finalmente sí está en cada uno de nosotros. Y
Y bueno, como tenemos que seguir echando desmadre, como dice, contaré algunas anécdotas porque han hablado mucho de la persona académica, ¿no? Y Roberto era un ser humano que en muchos de los sentidos generaba mucho amor. Yo aprendí a beber, a embriagarme, a tomar, como él decía, albercas de alcohol, en la casa de Martín Mondragón. Y aprendí